Amén. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos felices de estar otra vez más, estar llegando hasta sus hogares. Es una bendición. Estamos haciendo cambio de cámaras aquí. Espero que nos tengan un poquito de paciencia, pero remotamente, pues gracias a la tecnología, está el pastor David en su casa y está el hermano Elizalde también en su casa, y yo estoy aquí en la casa. Pues muchos saben que las condiciones del tiempo aquí en el área del sur de Charlotte y Lancaster, Sur Carolina, hay una tormenta de hielo, pero gracias a Dios, como decía el apóstol San Pablo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa en las casas o atrapada en una iglesia. La palabra de Dios la llevamos nosotros como sus hijos y estamos felices de poder llegar hasta sus hogares. Agradecemos aquí a toda la audiencia, así como aquellos que estarán también sintonizándonos aún más tarde. Muchos escuchan estas grabaciones y es un honor poder llegar hasta sus hogares desde aquí de la ciudad de Indian Land en Carolina del Sur. La iglesia Trinity estamos transmitiendo y gracias le damos a todos ustedes que nos están sintonizando. Vamos a tener una enseñanza en este día. Ha sido un tiempo que he estado con este buen deseo de compartir esta enseñanza con el pueblo de Dios, y no se había dado la oportunidad. Como digo yo siempre, no había recibido la luz verde todavía, y para este día pues Dios puso en mi corazón compartir esto con el pueblo de Dios. Yo sé que son unos temas bastante delicados, son temas bastante controversiales, y realmente esos temas me gusta traérselos al pueblo de Dios, porque es importante designorar a la gente. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece o mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de los perdidos. Mucho pueblo de Dios que ha conocido a Cristo Jesús, que se ha encontrado con el Señor, pero está viviendo aún engañado por gente que tuerce la palabra del Señor, o engañado también al final por ignorancia o por pereza espiritual de no escudriñar la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes saben, diciéndolo aquí parafraseado, porque en ellas tenéis la vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Póngale allí un thumbs up en el screen del teléfono para darnos cuenta que estamos realmente llegando hasta sus hogares, y es una bendición. Hemos estado orando también por las personas que tienen que estar afuera. Hay gente que tuvo que salir a trabajar, está la policía que anda allá afuera, están los bomberos, está la ambulancia, toda la gente que trabaja en los hospitales, en los centros médicos de emergencia de aquí alrededor, y oramos también por ellos para que el Señor proteja, así como aquellos que están sin electricidad por el área de Lancaster y parte de Fort Mill. Hay unos lugares que están sin electricidad, así que llevemos en oración también estas familias. Hay familias que son gente con ancianos, hay partes que hay niños, bebés recién nacidos. Estamos orando para que el Señor use de alguna forma la manera para que sea restablecido el servicio de electricidad en esos lugares. Pues vamos a ir a la palabra del Señor sin tomar más tiempo. En la primera carta que el apóstol el apóstol Juan escribe, una de esas cartas más que todo como pastorales. Juan, el mismo que anduvo con el Señor, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1, Juan escribió estas cartas justamente antes de ser enviado a la isla de Patmos, de donde también escribió el libro de Apocalipsis. Y él escribe esta carta para fomentar la necesidad de que no se dejara engañar el pueblo de Dios,
de que no se dejaran cambiar de opinión de lo que ellos habían creído, de lo que les había enseñado el Señor. Y dice el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, esto siempre lo hacemos honrando al Trino Dios, al que nosotros servimos, dice él: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento por esta palabra, Señor. Y oramos siempre, Padre bueno, que no sea mi palabra la que se escuche, sino su palabra llegando a las familias, Señor, a través de los medios de comunicación que usted ha proporcionado en este tiempo, Señor. Le damos gracias, Padre Santo. Oramos por las familias que están pasando dificultades en este momento. Hay gente enferma en los hogares, hay gente que posiblemente está pasando dificultades económicas, Padre Santo. Hay personas que viven en gran incertidumbre en esta hora, Señor, así como también estamos orando, Padre eterno, por aquellos que están siendo afectados por esta tormenta en este momento, Señor, y le damos siempre honra y gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Dice el apóstol San Juan, le voy a pedir que se acomode un momentito. Yo sé que la mayor parte de ustedes, a lo mejor, si están aquí en el sur, donde está esta tormenta, posiblemente están en sus hogares. Allá por el norte, por el lado de Nueva York, New England y toda esa área está bastante helado también, y mucha gente está en las casas. Espero que puedan disfrutar de compañerismo con la familia. Pero aquí dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso no es nuevo. Desde ese tiempo ya existían falsos profetas, ya existían falsos maestros, personas que traen esos falsos mensajes y que engañan a tanta gente. Eso ya existía en aquellos tiempos y existe hoy en este momento. Amén. Lamentablemente, aún a las personas que están bajo liderazgo también están siendo engañados en este tiempo. Y les voy a mencionar una experiencia que yo tuve hace unos años. Estuve predicando en una iglesia y yo prediqué ese día, y después me estaba dando cuenta que había un gran problema ahí. Al pastor lo tenían, como decimos nosotros, lo tenían nervioso, frustrado, porque todo mundo tenía una palabra para el pastor. Una persona tenía un sueño con el pastor, el otro venía y decía: yo traigo una palabra para el pastor, el Señor me habló que le diera esta palabra al pastor. Y yo le voy a hacer claro en esta tarde, Dios no necesita ese montón de gente para que le lleve la palabra al pastor, aunque es bueno que usted ore por esa persona. Dios ha puesto una persona encargada de un grupo de personas o de una iglesia, y Dios se encargará de hablar directamente con esa persona el rumbo que tomará esa iglesia a partir de ese punto en adelante. Amén. Con esto quiero decir también, así como Dios cuando puso a Moisés encargado del pueblo de Israel, Dios hablaba directamente con Moisés. ¿Puede Dios usar personas para hablarle a otras? Sí, puede usar personas, así como también nos puede usar a nosotros. Y más adelantito vamos a tocar eso con un poquito más de detalle. Y yo me di cuenta que tenían confundida a aquella persona que Dios había puesto en aquel momento para ese determinado pueblo, porque todo mundo quería ser la boca de Dios, el canal de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso hoy en día. Dios siempre ha hablado a todas las generaciones, desde que comenzó allá en el huerto del Edén. La Biblia dice que hablaba con Adán, Dios hablaba con Abraham, hablaba con Moisés, siempre Dios ha hablado, habló con Samuel, con David, siempre ha habido, y Dios desea tener siempre esa comunicación. En Hebreos capítulo 1, la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
a nuestros padres les habló a través de los profetas. En estos postreros días, decía Pablo hablando a la carta a los hebreos, les ha hablado a través de los profetas a los padres, luego les habló a través de su Hijo, a nosotros nos ha hablado a través de su palabra, a través de su Hijo. Y muchas personas siempre están esperando a ver qué es lo que Dios les va a decir por el pastor, y está bueno que lo hagan, pero no se le olvide que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. La Biblia dice, Pedro dice que la cual alumbra como una antorcha. Tenemos la palabra del Señor. No se mantenga esperando a ver qué le va a decir el profeta, qué le va a decir el evangelista, qué palabra le va a traer cierta persona. Podemos ir directamente a la fuente, al source, a la verdadera fuente de donde viene, a la palabra del Señor. Ahora, esto es bastante no complicado, sino que hay que tener mucho cuidado para poderle entender, porque esto, para que podamos escuchar la voz de Dios, estamos hablando acerca de cómo saber que realmente Dios es el que nos está hablando a nosotros, cómo reconocer realmente que es Dios el que está hablando. Algo que debemos entender, que para que haya una comunicación tienen que haber dos personas, tiene que haber una comunicación. Y muchos de nosotros decimos, hablamos con Dios, pero realmente ¿estará Dios escuchándonos a nosotros o estaremos nosotros en la posición correcta para poder escuchar la voz de Dios? Es bien fácil confundir la voz de Dios con la voz humana o con la voz de las personas. Amén. Puede ser un gran problema hoy en día a la hora de querer, y yo por eso hoy esta tarde quiero darle al menos cinco filtros que tiene que pasar una palabra que viene de cierta persona, de cierto maestro, de cierto evangelista. Tiene que pasar por 5 filtros para que yo pueda o le dé el ok a esa palabra o a ese mensaje que me están dando. Es peligroso que haya esa confusión mientras se trata de entender, cuando no hay esa comunicación. Es peligroso entrar en un momento de comunicación. Aún nosotros los humanos nos malentendemos muchas veces. Yo sé que los esposos, las esposas se pueden relacionar bien con esto a medida, aunque yo y mi esposa llevamos ya casi 31 años de casados, y siempre de un momento determinado nos malentendemos, no nos entendemos bien, no estamos en el momento indicado para podernos transmitir ese mensaje, y es fácil confundir ese mensaje. Entonces, de aquí viene la gran importancia de que nosotros sepamos que realmente Dios es el que nos está hablando. Tal vez no sería un gran problema si estamos tratando de decidir, como dijo alguien, a dónde vamos a ir a comer después del culto, o si queremos decidir qué vamos a cocinar para la cena. Si nos equivocamos, pues realmente no es un gran problema. El problema grande viene a ser cuando la persona está queriendo tomar una decisión, como un cambio de carrera o una decisión con quién es que se va a casar, o tal vez mudarse o cambiarse de lugar o comprar una casa. Ahí es donde la persona realmente tiene o necesita estar seguro que realmente es Dios que está hablando a través de alguien, o es Dios que le ha puesto ese sentimiento en su corazón. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Aún detrás del púlpito pueden haber 3 espíritus que pueden estar hablándole a las personas. Puede estar hablando el Espíritu Santo, puede estar hablando el espíritu del hombre, o puede estar hablando el enemigo a través de una persona. Hay veces que hay personas que toman quieren hacer el papel de Espíritu Santo detrás del púlpito. Hay personas que hablan detrás del púlpito movidos por el enojo, movidos por envidia,
Y de ahí viene que nosotros debemos de realmente saber que es Dios el que está hablando a través de cierta persona. Vamos de regreso al tema. ¿Cómo saber que realmente, o cómo aprender, o cómo saber escuchar la voz de Dios, o saber que es Dios que nos está hablando a nosotros? Primer filtro, o la primera cosa que usted tiene que tomar bien en consideración. Lo primero que tengo que ver cuando Dios pone un sentimiento en mi corazón, o cuando Dios me habla a través de otra persona, lo primero que yo tengo que entender es, o poner esto bajo este microscopio y decir, lo que me están diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Esto que me están diciendo alinea con la palabra de Dios. La Biblia dice que cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lucas 21:33. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es consistente. Las opiniones cambian. La ciencia también cambia. Pero la palabra de Dios es consistente. Lo que Dios dijo en el pasado, Dios lo dirá el día de hoy y lo dirá también siempre mañana. Todo sentimiento o toda palabra o todo deseo que nosotros, que Dios ponga en nuestro corazón, tiene que pasar por ese filtro, tiene que estar de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. No hace muchos años, y les voy a contar esta historia, pasó aquí bien cerca de donde nosotros vivimos, y un muchacho decía que tenía el llamado a pastorear una iglesia y que iba a iniciar una iglesia en el área, pero que Dios le había hablado y que no era con la esposa que él tenía en ese momento, que se tenía que divorciar y casarse con X persona que él conocía, que era con ella que iba a iniciar ese ministerio que Dios le estaba encomendando. Entonces, eso es como dice la expresión en inglés, es un red flag, una bandera roja de inmediato, que aquellos sentimientos, aquel deseo no viene de parte de Dios, porque va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todo el sentimiento o el deseo que ponga Dios en su corazón tiene que ir en primer lugar de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto lo estoy haciendo casi como una enseñanza, aunque a mí me cuesta un poquito, no tengo el mismo estilo que la iglesia conoce del hermano Elizalde. Él es más despacio, yo hablo un poco más rápido. Pero mi deseo es de que seamos edificados y que no se deje engañar, porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos apóstoles han salido hoy en estos últimos años buscando gloria personal, y realmente todo esto no viene de parte de Dios. Toda palabra que alguien le traiga a usted, o todo lo que escuche, o todo lo que lea, tiene que ir de acuerdo con la palabra del Señor. Dios no se va a contradecir. Si Dios le dice que pague los taxes, es bíblico que tiene que darle al César lo que es de César. Amén. Si Dios le dice que tiene que ofrendar y tiene que diezmar, eso es bíblico. Fue bíblico en el Antiguo Testamento, fue bíblico en el Nuevo Testamento y es bíblico hoy en día. Yo no le estoy obligando a nadie, simplemente le estoy diciendo que es la palabra del Señor. Si usted desea que Dios bendiga su vida, séale fiel al Señor como Dios lo ha bendecido a usted. Las opiniones cambian, pero la palabra del Señor es eterna. Eso es en primer lugar. Todo sentimiento o toda palabra que alguien le dé a usted o que alguien le traiga, tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Dios no se puede contradecir. La Biblia no se contradice, es la misma, es eterna. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Luego, en segundo lugar, en primero dijimos que Dios no se va a contradecir. Tiene que ser
tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Luego, en segundo lugar, vemos también el otro filtro por el cual tiene que pasar toda esa palabra, todo sentimiento o todo lo que Dios ponga en su corazón. En segundo lugar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿se asemeja esto o me asemejará esto más a Cristo? ¿Será de qué manera lo que Dios ha puesto en mi corazón? ¿De qué manera va a glorificar al Señor? Pablo le dice a los filipenses, haya pues en vosotros o en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿de qué manera esto va a glorificar más al Señor? Lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo será que esto, lo que quiero hacer, está movido por envidia o movido por una ambición egoísta? Nosotros hemos visto muchos ministerios que quedan frustrados porque se han levantado con el fin de competir con otra persona. Han levantado grandes templos con el fin de competir con la iglesia X. Se han levantado con el deseo de levantar un nombre para sí. Eso no va a perdurar, no está movido por la voluntad perfecta de Dios. Siempre preguntémonos: ¿de qué forma esto que Dios ha puesto en mi corazón glorificará o traerá gloria a su nombre? Tenemos nosotros siempre pensar: ¿cómo será que esto glorificará a Dios o cómo esto engrandecerá más el reino del Señor? Si una idea está movida por celos o por envidia o por perturbación, esto es diabólico, esto no viene de Dios. Santiago 3:14, la Biblia dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y esa obra es perversa. Santiago 3:17, la Biblia dice que la sabiduría que es de lo alto es en primer lugar puro. Todo eso va a traer pureza, será limpio, será pacífico. Hay gente que sube a las cima sin importar en quién se para, usar a las personas solo de escalera para subir más adelante y pararse encima de ellos y patearlos. Toda la voluntad perfecta de Dios, Santiago dice que es pacífica, que es amable, que es benigno, que trae gloria al nombre del Señor, que es llena de misericordia, que trae buenos frutos, que es sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia siempre traerá paz. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso que Dios ha puesto en su corazón no puede venir movido por enojo, por envidia o por ambición. Hagámonos esa pregunta: ¿será que lo que voy a hacer me acercará más a Cristo? ¿Cómo será que le voy a dar gloria al nombre del Señor a través de esta decisión que yo estoy queriendo tomar en este momento? Eso era en segundo lugar. Dijimos que en primer lugar tiene que estar de acuerdo con la palabra del Señor. En segundo lugar, amén, tiene que también asemejarnos más a Cristo o llevarnos más a darle gloria a su nombre. Amén. Si lo que va a hacer, lo va a hacer a través de mentira, pasándose por encima de muchas cosas, encima de eso no le traerá paz, que lo vamos a ver al final, que no le traerá paz a su corazón. Amén. Ahora, en tercer lugar, el otro filtro que tiene que pasar, si usted trae una palabra para mí, un consejo, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Y esto no solo es para mí, es también para usted. Si alguien le dice y le lleva un consejo a usted o le dice algo, a mí muchas veces ya nos ha tocado que a veces encontrarnos con personas que tienen una palabra para uno. Y muchas veces al frente yo sé que eso no viene de Dios. Y en una oportunidad le tuve que decir, me dijo alguien: el Señor me habló esta mañana que le dijera esto.
Le digo, qué raro, porque yo hablé con el Señor esta mañana y el Señor no me dijo nada. Si Dios tuviera un mensaje para mí, yo hablé con Él esta mañana, estuve orando. Él me lo hubiera dicho, pero no me dijo nada. Y muchas personas se quedan un poquito así, como dicen, en un shock, sorprendidos. Dios no es Dios de confusión, eso lo mencionamos al inicio. Dios no es Dios de confusión, Dios no traerá confusión. Ahora, en tercer lugar, si lo que Dios ha puesto en su corazón o en mi corazón, ¿será que está de acuerdo a mi capacidad, a mi habilidad o como Dios me ha formado? La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Si Dios pone algo en mi corazón, algo que yo siento que Dios desea que haga, tiene que ir de acuerdo a las habilidades que Dios me ha dado. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. Te puse de predicador para este pueblo. Amén. Ya Dios sabía las habilidades que había depositado en este profeta de acuerdo a lo que él podía hacer. Amén. Entonces, eso es lo que nos debemos preguntar. ¿Será que lo que Dios me está poniendo a hacer está de acuerdo con mis habilidades? Yo reconozco, yo sé las habilidades que yo tengo y cuando tal vez Dios pone en mi corazón, vamos a iniciar un ministerio X, yo ya sé o ya sé más o menos a dónde ir y qué persona tiene esas habilidades y yo reconozco que esa no es mi habilidad. Yo no voy a ser maestro de música cuando yo no sé absolutamente nada acerca de música. Dios no me ha formado, me ha llamado para eso. Tiene que ser formado realmente. Alguien dijo que shape determina, o sea, la forma determina el propósito. Y dicen también que uno puede ser lo que uno quiere llegar a ser. Esa es una mentira. Usted no puede llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted va a llegar a ser lo que Dios lo ha llamado a hacer, ese propósito para el cual Dios fue creado. Aquí dice que somos hechura del Señor, creados todos con un propósito. Ya todos nosotros hemos sido formados y creados de una forma especial para un propósito determinado. Y voy a usar una pequeña ilustración. Aquí cerca de donde nosotros vivimos hay un restaurante que hace una sopa bien buena. Por ahí está escuchando hermano Armando, va a decir amén, un caldo de res muy bueno. Y cuando yo he ido siempre tengo ese problema porque me dan una cucharita que parece una espátula y esa cucharita no ha sido diseñada para beber sopa. Tengo una aquí en la mano. Esto más o menos como para mover el té, el café, como para echarle azúcar a la tacita de café, como para comer ice cream. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí si Dios nos da un plato de sopa, ya tenemos una cuchara un poquito más grande que ha sido hecha o el shape que tiene, la forma que tiene es para ese propósito determinado. Entonces siempre tengo ese problema. La próxima vez que vaya voy a llevar mi propia cuchara. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido ya creados para una forma, para algo específico. Entonces Dios nos ha dado un don. Cuando yo vine a esta ciudad, a esta área de aquí de Charlo y empecé a buscar trabajo, yo tenía licencia comercial y comencé a manejar buses de pasajeros, pero en mis adentros yo sabía que yo no tenía esas habilidades de andar expuesto a eso, encima de eso, andar trabajando de noche o trabajar el fin de semana. Eso no venía para mí. Yo tenía compromisos en la iglesia, yo no podía estar en eso. Yo sabía que Dios no me había formado para ese propósito. Dios le ha dado a cada persona dones y talentos. Los talentos son naturales, los dones son sobrenaturales. Escúchenme bien esto, los talentos son
naturales, los dones son sobrenaturales, los talentos son heredados de nuestros padres, los dones son recibidos de Dios. Los talentos se reciben cuando nosotros nacemos, son habilidades naturales que nosotros ya tenemos cuando nosotros nacemos. Los dones se reciben en el nuevo nacimiento. Eso es lo que da Dios y nos crea para según nuestra capacidad, así el Señor nos da. La Biblia habla que Dios le dio una parábola, una enseñanza, que Dios le dio unos talentos a ciertas personas. A uno le dio 5, a otros le dio 2, a otros le dio 1. No a todos les dio la misma cantidad, siempre le dio más a uno porque sabía la capacidad que cada quien tenía. Si los hubiera tomado todos los talentos que él estaba repartiendo, les hubiera tocado a 2.5, 2.6 a cada uno, pero a uno le dio 5, al otro le dio 2, a otro le dio solamente 1, porque sabía la capacidad que cada uno tenía. Y Pablo dice a los romanos que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, si Dios le ha dado un talento determinado a usted, úselo para la gloria de su nombre. Hay personas que son buenos con los números. Ahí están los donde puede trabajar en la iglesia, en la contabilidad de la iglesia. Amén. Tal vez tiene es bueno para la enseñanza. Ahí puede, o bueno para compartir el evangelio con los demás. Entonces, eso es lo bueno. Dios ha puesto diferentes talentos en los hogares, en las personas, perdón. Entonces, dijimos al principio que tiene que ir de acuerdo con la palabra del Señor. En segundo lugar, tiene que eso también asemejarnos más a Cristo. En tercer lugar, dijimos que tiene que también eso que Dios ha puesto en su corazón, ir de acuerdo a lo que Dios o aquello para lo cual Dios lo ha formado a usted. Amén. Con eso no le estoy dando también a la persona que se acomode y que diga, yo tengo miedo. Jeremías dijo, yo soy un niño, ¿cómo voy a ir? Entonces Dios le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Porque yo estoy contigo. Si Dios lo ha puesto en un ministerio para compartir yo no estaba acostumbrado a esto de estar predicándole a una cámara. Me gusta estar viendo a la gente y interactuar con las personas. Pero esto es lo que nos ha tocado en estos últimos tiempos. Y gracias a Dios también por la tecnología. Ahora, en cuarto lugar, ese es algo muy importante y que usted lo tiene que tomar muy en cuenta. Tiene esto que ver también con mi responsabilidad. O me estoy metiendo en el terreno que a mí no me corresponde. La Biblia dice que todos compadeceremos. Pablo le habla a los romanos que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Amén. Parece que tengo, sí, Romanos 14, 10, 12. Y está escrito, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará cuenta de sí. Présteme mucha atención en este momento. Tenga mucho cuidado en querer hacer el papel del Espíritu Santo con otra persona. Amén. Tenga mucho cuidado. Si Dios pone un sentimiento en su corazón de llevarle un mensaje a otra persona, tome en consideración 3 cosas. Se las voy a dar y le voy a dar tiempo para que las anote. 3 cosas que tiene que tomar en consideración, porque a mí me pasó en una oportunidad. Yo iba a traer un muchacho pródigo a la iglesia y yo sabía que a este muchacho le encantaba mucho cierta alabanza y tenía el teléfono en la mano y casi le llamaba al director del coro que cantaran esa alabanza el domingo en la mañana. Pero entró esa convicción en el Espíritu Santo en mí y me puse a orar, Señor, si es tu voluntad,
que pusiera en el corazón del director cantar esa alabanza, de las 50 o más alabanzas que se cantaban en la iglesia, que la pusiera en el corazón de él. Y esa fue mi oración toda la madrugada, orando. Yo sabía que esa alabanza iba a ministrar a esa persona que yo iba a llevar. Y le pedí al Señor, pero nunca le llamé al director del coro que pusieran esa o que cantaran esa alabanza. Para mi sorpresa, esa alabanza y otra más que le gustaba a esa persona que yo llevaba, fueron cantadas esa mañana en la iglesia, y aquel hijo pródigo regresó a la casa ese día, esa mañana. Amén. Y le puedo contar otra más de las experiencias que hemos tenido. Mucho cuidado con querernos adelantar a los planes del Señor. No somos Espíritu Santo, dejemos que el Señor hable con las personas. Si Dios pone algo en su corazón de compartir con cierta persona y decir, el Señor ha puesto esto en mi corazón, Dios va a usar a una persona, sí lo puede usar, lo va a usar. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado y no adelantarnos a los planes de Dios. En primer lugar, las 3 cosas que le dije que le iba a mencionar. Sea paciente y pídele al Señor dirección. Sea paciente y ore. Dígale al Señor, ¿será que esto viene de Dios? Le voy a decir esto a esta persona. Ore para que el Señor le revele a esa persona, y para que en segundo lugar lo use a usted simplemente para confirmar lo que Dios ya previamente le dijo a esa persona. Voy a irme allá por los años, solo le he dado 2. Sea paciente y ore, y entienda también que Dios lo usará a usted solo para confirmar lo que Dios ya previamente le dijo a esa persona. Allá por el año 2008, 2009, yo ya sabía que un día iba a ser pastor de una iglesia. Ya Dios me lo había hablado. Me iba a ir a la carrera a buscar una iglesia a donde pastorear o voy a iniciar algo que no. Empecé a orar y Dios va a revelar al momento indicado. Los años pasaban. Llegamos a esta ciudad. Los años pasaban y seguía viajando 45 minutos de distancia a otra iglesia, esperando en el momento en que Dios iba a abrir la puerta para el llamado que Dios había puesto en mi vida. Allá cuando llegamos a la iglesia donde me congrego hoy en este momento, recuerdo cuando me dijo el pastor y me dio la mano después de haber estado ahí un tiempo, me dice, tenemos 7 años de estar orando por una persona que venga a pastorear una iglesia hispana en esta ciudad. Y estoy seguro que Dios te ha mandado a ti a este lugar con ese propósito. Y esa fue la confirmación de lo que Dios me había hablado hacía ya muchos años. Por eso no nos podemos adelantar a los planes de Dios, ni podemos hacer el Espíritu Santo en otras personas o querer hacer el papel del Espíritu Santo. Dios lo usará a usted o le hablará a alguien por medio de usted y usted ni cuenta se dará. Amén. Muchas veces nos pasa eso. Y Dios nos habla a nosotros los días miércoles a través del hermano Elizalde en la enseñanza bíblica. Y él se va para la casa a beberse su tecito caliente allá, su black tea. Y él no se da cuenta los estragos que hizo en el corazón de muchos de nosotros con la enseñanza que Dios puso en su corazón para ese día. Y así es que obra el Señor. 99% de las veces usted ni cuenta se dará que Dios lo usó para hablarle a una persona. Llegó una persona de visita a la iglesia el sábado pasado. El siguiente día me llama y me dice, yo creo que a usted alguien le contó, pero en una forma riéndose. Me dijo lo que verdaderamente yo tenía que escuchar ese día. Y eso será lo que el Señor
hará en una persona. Usted pregúntese, ¿tiene que ver con mis responsabilidades o me estoy metiendo en el terreno que a mí no me corresponde? Démosle lugar a Dios que hable con las personas, démosle lugar al Espíritu Santo que hable con esa persona. Amén. Alabado sea Dios. Ya vamos a terminar. En quinto lugar, para que usted se dé cuenta si eso viene de parte de Dios, también tiene que cumplir o pasar por otro filtro más. Y es que se tiene que preguntar, ¿siento paz al respecto? ¿Siento paz al hacer esto al respecto? La Biblia dice en 1 Corintios 14 que Dios no es autor de confusión. Si siente confusión al respecto de algo que quiere hacer, tenga por seguro que eso no viene de parte de Dios. Y muchas veces se puede sentir estresado, presionado, pero es tal vez cuando no está haciendo lo que Dios ya previamente le ha dicho que haga. Allí es donde posiblemente puede haber un poco de estrés o un poco de confusión cuando tal vez usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Gloria al Señor. Puede ser que en este momento el Señor ha puesto algo en su corazón, algo que Dios quiere que usted haga. Hágase la pregunta, ¿cómo esto estará glorificando a Dios? ¿Va de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Me asemejará más a Cristo? No me estoy metiendo en el terreno que a mí no me corresponde. Hagámonos esa pregunta en esta tarde. Y en quinto lugar, preguntémonos, orémosle al Señor para que el Señor nos dé esa paz necesaria al respecto. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Posiblemente en este momento usted se encuentra, y ya con esto vamos a ir terminando. Si no anotó los puntos que dimos en esta tarde, nos puede mandar un correo electrónico, un mensaje y compartiremos con usted los puntos principales de esta enseñanza de esta tarde. Dios ha querido hablar con nosotros en este día. Si Dios ha puesto algo en su corazón y no siente paz al respecto, puede ser que venga de Dios, pero a lo mejor no es el momento indicado. Pídele al Señor que le dé dirección al respecto para que pueda entender cuándo es el momento que usted puede emprender o necesita emprender a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. O posiblemente diga usted, hace tiempo que yo no escucho la voz de Dios. A lo mejor haya pecado en la vida de una persona y ese pecado ha puesto esa pared para que no haya esa comunicación entre usted y Dios. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor establezca nuevamente esa comunicación. O a lo mejor nunca ha hablado con el Señor y esa es una señal de que usted posiblemente necesita nacer de nuevo y tener esa comunicación directa con el Señor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Esa es una señal de una persona que ha conocido al Señor. Escucha la voz de Dios. Sabe, determina cuándo es que Dios, así como el Padre conoce a sus hijos, así es la relación, como las madres. Yo pongo ese ejemplo en los salones de emergencia de los hospitales, ya cuando llevan el bebé para adentro del salón y que van a examinar y le dicen a la madre, usted no puede entrar. Pueden haber 100 niños llorando allá adentro en ese cuarto. La madre conoce de inmediato cuando es su bebé que está llorando. Los bebés también de igual manera rápido encuentran y conocen la voz de su madre y la voz de su padre. Así es también con el Hijo de Dios. Si usted ha permitido que de alguna forma el pecado o los quehaceres de la vida cierren ese canal de comunicación y no ha escuchado la voz de Dios, este día vamos a orar para que Dios limpie todo eso que no lo está dejando escuchar la voz de Dios.
o a lo mejor ya escuchó la voz de Dios y a Dios le dijo, es hora de que emprendas a trabajar, es hora que camines, es hora de que pongas la mano en el arado y comiences a trabajar. Posiblemente sean decisiones grandes las que tiene que tomar, hablando en un nivel ministerial, posiblemente iniciar un ministerio. A lo mejor se quiere casar o quiere comprar una propiedad o un carro o una casa, y necesita realmente estar seguro que es la voluntad perfecta de Dios. En este día yo le recomiendo que pase ese sentimiento por ese filtro de la palabra del Señor. ¿De qué forma vamos a glorificar a Dios a través de lo que queremos hacer? Digámosle al Señor en esta tarde, Señor, yo quiero oír tu voz, yo te necesito, quiero estar seguro en esta decisión que yo estoy queriendo tomar en este momento. Gloria al Señor. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se han levantado en este tiempo y le traerán siempre una palabra, una revelación nueva. A mí cuando me vienen con esta clase de mensaje, yo les digo, lo que me está queriendo decir es que la Biblia no quedó completa y ahora le estamos agregando algo más. La Biblia es la palabra infalible de Dios, es útil. La Biblia dice que la Biblia es útil para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es perfecta, no se equivoca, no cambia, es la misma. Y debemos de estar atentos a esa palabra que el Señor nos ha dejado. Si su corazón se ha vuelto posiblemente duro, no sensible a la palabra de Dios, yo le recomiendo en esta tarde, vuelva a la casa de Dios. Estaremos orando por ustedes, por el pueblo de Dios. Quiero darle gracias a toda la audiencia que nos han acompañado en este día. Es una bendición. Vamos a hacer una oración. Agradecemos a hermano Elizalde que está allá desde su casa, a control remoto, aquí conectándonos a nosotros los que hemos estado participando acá. Y gracias a Dios por la tecnología y por las personas que saben usar la tecnología. Gracias hermano Elizalde que está desde su casa. Ahí le manda algún mensaje y le dicen gracias por ese trabajo que está haciendo. Necesitamos al Señor en estos últimos tiempos. La venida del Señor está a la puerta. A lo mejor sea usted una persona que se ha alejado de Dios como el hijo pródigo. Yo le recomiendo en esta tarde, vuelva a la casa de su Padre, vuelva al Señor Jesús, vuelva a Cristo, vuelvan a Cristo Jesús. La puerta todavía está abierta, pero lo que estamos viviendo en este momento, hay amenazas de un tsunami para el área de Hawái, allá en el oeste de los Estados Unidos, allá cerca de Australia. Un volcán está haciendo erupción, un volcán en lo profundo del mar y está levantando unas olas bastante altas. Hay peligro para parte del sur de África, para Australia y hasta aquí a los Estados Unidos. Y todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor, principio de dolores. Amén. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, la Biblia dice que nos espera cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Si necesita que le ayudemos a orar por algo, por favor, envíe un mensaje. Y todos los que estamos aquí en línea nos podemos unir en oración en esta tarde. Le damos gracias, Padre bueno, por este momento que nos ha concedido poder llegar hasta los hogares, Señor. Poder llegar a muchas personas, Padre Santo. Hay gente en este momento en el hospital. Hay personas trabajando. Hay personas pasando dificultades, Señor. Hay problemas en los hogares, problemas con los hijos, Señor. Pero hay un pueblo todavía, un remanente aquí en esta tierra, Señor, que clama, Señor, que ora, que intercede como intercedía
Daniel, como intercedí Ezequiel, Jeremías, Nehemías, como todas estas personas. Aquí estamos nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que está haciendo, Padre eterno. Yo sé que está obrando en muchas personas, Señor. Este año pasado vimos muchos pródigos llegar a la casa, Padre eterno. Vimos llegar muchas personas a Cristo Jesús. Le damos gracias, muchas personas ser usadas por usted, Padre Santo. Estamos agradecidos, Señor. Le damos gracias porque nos da este privilegio de poder ser el portavoz, la persona que usted ha usado en esta tarde para llevar su nombre, Señor, y llevar este mensaje a muchas personas, Padre eterno. Le damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Ahí va a quedar información de la iglesia. El pastor David estuvo orando al inicio también, y queremos también agradecer a todas aquellas personas, aún a los que no se congregan aquí en la iglesia, pero que son personas que están apoyando financieramente este ministerio. Les queremos dar las gracias también. Hay personas que no sabemos ni quiénes son y que ofrendan en línea. Queremos darle gracias porque han puesto la fe, han creído en esta iglesia que está llegando a todo el mundo, obrando de diferentes formas, llevando el evangelio. Tenemos planes muy buenos para este año también. Así que gracias a todos los que de una forma u otra apoyan esta iglesia, siempre para llevar gloria al nombre del Señor. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Elizalde, también. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.